estamos? Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo para vos, Will, para los amigos y para los compañeros de San Miguel y de todo el país. Y de todo el mundo, porque hoy a través de las redes sociales, Dago, se va la programación a todas partes del mundo. Correcto, está bien. Vamos a entrar con preguntas, como dicen, domésticas. Yo estoy viendo con preocupación que en varias alcaldías, veo las publicaciones en Facebook, que la gente en el área metropolitana de San Salvador, los alcaldes que no se reeligieron o que el pueblo no los reeligió, en los 2 meses de transición no recogen la basura, no reparan las lámparas de alumbrado público que se dañan, pues ahí se queda en lo oscuro, a pesar de que la gente paga tasas municipales, alumbre o no alumbre la lámpara. Otros, pues, en el caso como el mercado de Santana, mercado de Sonsonate, que se quemó, que es otras cosas bien raras de la vida. Se quema el mercado barrio de San Miguel el día de ayer. ¿Qué crees que se deberá, Dago, que estos funcionarios, que estoy seguro que van a querer lanzar candidatura en el próximo periodo, hagan un triste final de esta manera, pues dándole la espalda a la gente que los tuvo hasta por 15 años, 20 a unos, 10, 12 años a otros? A mí me parece que esto tiene una raíz, y es el problema de la falta de comprensión del fenómeno político que estalló el 28 de febrero. Los funcionarios, ya sea alcaldes o diputados, entienden que hay de parte del pueblo una cierta ingratitud, sin darse cuenta de que la relación de un alcalde con su pueblo es una relación política. No es una relación moral, ni una relación ética, política. Y en la decisión que el pueblo tomó el 28 de febrero, no siempre está presente el problema de la calidad del gobierno municipal. No ha sido eso, que es fundamental. En la mayoría de casos sí, pero no en todos. La decisión del pueblo tuvo que ver con el afán de librarse del régimen de partidos políticos. Es decir, es una decisión política de largo alcance, que no es electoral, es político. Ese es un punto que no resulta fácil de comprender para todos los funcionarios que han perdido. Algunos sí, algunos sí. Y si este fenómeno no se mira en esa dimensión, da lugar a que aparezca la idea de que hay una ingratitud de la gente. Como si la relación con el pueblo y el funcionario fuera ética o moral. Y no es así. Porque se entiende entonces que el pueblo es malagradecido. Y entonces no hay ningún compromiso con ese pueblo ingrato y malagradecido. Este es el fondo del problema. Justamente este es el fondo. Es un problema de materia gris y de profundidad en la naturaleza de esa relación. Es el gobernante y el gobernado. El gobernante siempre es una minoría y el gobernado siempre es una mayoría. Siempre es así. La minoría manda, la minoría gobierna y la mayoría es la que obedece. En una alcaldía el tema es más dramático porque es local y la gente se conoce. El alcalde conoce a la gente y la gente conoce al alcalde o a la alcaldesa. Pero esa es una relación política. Cuando se quiebra el cristal de la relación política, ese funcionario es derrotado en las elecciones. Eso es lo que pasó aquí el 28 de febrero. Pero eso no es comprendido. Parece que no es fácil comprender eso. Y los nuevos alcaldes, los que van a entrar el 1 de mayo, han de tomar en cuenta justamente eso.
para no equivocarse. Saliente que están haciendo aprobaciones express de cosas que estuvieron 15, 20, 25 años, que eran tabú, que no se podían tocar. Ellos haciendo decretos rápidos. Ejemplo, estaban viendo el tema del agua, estaban viendo el tema de las ICIES, después de que las ICIES tuvo que venir, llamémosle a la fuerza, vía presidencia. No le dieron ningún poder a las ICIES, no le dieron facultades en la fiscalía, no le dieron facultades en Corte de Cuentas, nada que ver en el sistema judicial, en Corte Suprema de Justicia, y nada que ver en nada. Veía yo declaraciones del fiscal que decía que ellos podían estar ahí a la par, le podían sugerir algún tipo de investigación al fiscal y él evaluaría si la tomaba o la investigaba o no. Pues ahora vi una publicación de unas organizaciones de fundaciones ahí que ya en esta semana, antes de irse la Asamblea Legislativa saliente, quieren aprobar unas ICIES, pero al estilo de ellos. Y el presidente dice que esas cosas pues las va a vetar porque son cosas que le causan mala espina por la gente que está promoviendo eso detrás, que son fundaciones que estuvieron calladas en el pasado y que ahora pues están queriendo ser la voz de los sin voz, Dagoberto. Sí, es impresionante lo que ocurre, porque frente a este gobierno se concita la oposición de bloques empresariales, de bloques partidarios, de estatales, de aparatos ideológicos de Estado, todo concertado y sinfónico contra el gobierno y su gestión. Esto no lo habíamos visto en la historia hasta ahora. Y últimamente también la oposición del gobierno de los Estados Unidos. Hay un discurso político que intenta unificar esto. Ese de la dictadura. Todos sabemos que hay dictadura en una sociedad cuando una parte de la sociedad impone a la otra parte sus intereses con independencia del medio usado para ello. La clave de la definición es la última parte. Porque uno entiende que hay dictadura, entiende equivocadamente que hay dictadura, cuando la policía está capturando, cuando la policía está persiguiendo y reprimiendo. No. Hay dictadura cuando una parte impone a la otra sus intereses, aunque la parte a la que se le impone esté feliz, o aunque no se dé cuenta. Esa es una dictadura. Esa es la naturaleza de la dictadura. Ahora bien, ¿hay dictadura en nuestro país? ¿O hay democracia en nuestro país? Ocurre que hay las dos cosas. La Constitución dice que el gobierno es republicano, democrático y representativo. Entonces sí, hay democracia, lo dice la Constitución. El gobierno es democrático, dice la Constitución. ¿Y hay dictadura? Sí, claro. Pero es la del mercado. ¿Y el actual gobierno amenaza al mercado? No, hasta ahora. No. El actual gobierno está realizando en este momento las transformaciones fundamentales, profundas que la sociedad necesita. No, hasta ahora. ¿De dónde viene la oposición?
¿De dónde viene la resistencia? Esto tiene que ver, a mi juicio, con que aquí hay otro juego y hay otras reglas del juego. Observemos que en este periodo, en este año, durante la pandemia y lo que va de este año 2021, se juegan las reglas del juego que están en la Constitución. El presidente veta un proyecto de ley que le llega de la Asamblea. Eso es legal. La Asamblea Legislativa ratifica un proyecto de ley que el presidente ha vetado. Y si lo ha vetado argumentando que es inconstitucional, entonces el presidente tiene que llevarlo a la sala de lo constitucional y esta resuelve. Todo eso es regla del juego establecida en la Constitución. No debiera haber ningún problema. Ningún problema. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿De qué se trata? El gobierno adquiere la vacuna china. ¿Hay algún problema ahí? No, es que el gobierno, si tiene el dinero, se lo puede comprar a quien le venda. No solo las vacunas, sino cualquier otra cosa. Ahora, ¿y el gobierno de los Estados Unidos puede proporcionarle al gobierno las vacunas que el país necesita? No. Este es el punto. No. Es que si pudiera ya lo hubiera hecho. Pero el gobierno necesita esas vacunas. Con esas vacunas ha vacunado a los profesores y va a pasar a vacunar a la población en general. ¿Es malo para la gente? No. ¿Ves el problema? ¿Ves el problema? Ahora, un gobierno que toma decisiones de este tipo puede escapar a la confrontación planetaria que se da en este momento. No, es muy difícil. Y para Estados Unidos es muy complicado. ¿Tienen capacidad para producir las vacunas que el país necesita? No. China sí. O Rusia sí. Ahora, cuando el gobierno toma esa decisión, ¿sabía que se iba a producir esta resistencia de los Estados Unidos? Sí. Pero entonces aquí aparece la confrontación entre las necesidades políticas del gobierno de El Salvador y las necesidades del gobierno de los Estados Unidos. ¿A qué debe sujetar el gobierno de El Salvador? ¿A las necesidades de los Estados Unidos? No. Ellos no han votado. Así están pues las cosas. Ahora, los diputados de la Asamblea Legislativa están en una situación quizás más dramática que los alcaldes. El 1 de mayo viene otra historia en el país. Ellos saben que el presidente tiene poder de veto, perfectamente. Y cuando deciden adoptar decisiones que debieron adoptar años antes, como la ley de agua, por ejemplo, u otras leyes, se trata de una decisión en donde se comete un delito, que es el delito de la poca inteligencia. Porque en estas circunstancias el problema de esas decisiones es la poca inteligencia. Porque es ponerse en evidencia y matar esas decisiones. Si en este plazo los diputados toman esa decisión totalmente incorrecto y débil políticamente, estarán demostrando que no deben seguir allí. Ahora, los nuevos diputados, los nuevos alcaldes deben funcionar bien, de manera honrada, limpia y eficiente.
muy vinculado con la gente. Pero de eso vamos a hablar después. Don Dago, yo tengo poco conocimiento de la historia, pero usted sí tiene mucho conocimiento. Yo tengo entendido que en el pasado hubieron epidemias o pandemias mucho más fuertes, mucho más agresivas que la que tenemos ahora con el COVID hoy en día. Pero también la ciencia no estaba tan avanzada como está hoy y los países no eran tan competitivos en el tema de la química y de la farmacia como son hoy. Pero yo recuerdo que las últimas pandemias o epidemias se resolvieron o se pararon o se detuvieron a través de una vacuna. Lo único que la Organización Mundial de la Salud quizás se ponía de acuerdo con todas las potencias del mundo y unificaban todos una sola vacuna. La ponían, vacunaban a todo el planeta y la epidemia o la pandemia la controlaban y desaparecía. Y así pues lograron sobrevivir las personas que lograron llegar vivos en el momento que apareció la cura, llamémosle así. Pero ahora pues como está más competitivo el mundo, pues ahora pues aparece que Rusia tiene su vacuna, pues China tiene su vacuna, parece que la India también tiene su propia vacuna. Hay como 3 o 4 marcas diferentes de vacunas que llegan al mismo fin, detener o neutralizar o paralizar o desaparecer esta pandemia que se llama COVID. Yo veo mucha publicidad y no sé, la veo irresponsable de parte de los que están haciendo esta publicidad, que incitan a la gente, le meten duda, le meten miedo que vacunarse pues le puede traer consecuencias más graves, que vacunarse le puede traer transformaciones hasta sexuales. Ahí sacan a alguien que lo vacunan y nomás lo vacunan y sale caminando en tacones. O sea, por ejemplo, yo conozco una señora de casi 65 años que es hipertensa y ella dice que ella no se va a vacunar por todo lo que ha estado viendo en el Facebook. Y le digo yo, pero usted por ser hipertensa, le digo, por la edad que tiene, usted debería de estar en primera fila, le digo yo, queriéndose inmunizar, pues porque es prácticamente una inmunización que le están dando al cuerpo. En el pasado, pues tal vez nos puede contar algo de esos, Dago, que la media humanidad ya se murió en el pasado porque costaba encontrar la cura. Pues ahora la encontraron un poco más luego, pero hay mucha gente que incentivada a través de la mala publicidad de las redes sociales no quiere vacunarse, Dago. Correcto. Es que históricamente las epidemias y las pandemias han tenido impactos políticos. Que en la parte norte de África apareció la peste bubónica. En Roma era emperador Vespasiano. Y claro, en ese momento no se tenía ninguna vacuna, ninguna medicina eficiente. En Roma estaba en ese momento casualmente, el médico Galeno, que era griego. Él había trabajado en Roma. Entonces Galeno sistematizó la observación sobre esta pandemia. Estableció una serie de recomendaciones. Hasta allí. Las legiones en ese momento fueron diezmadas. Un gran impacto político. Claro, Roma era en ese momento el imperio dominante. Ningún otro imperio amenazaba a Roma. Diocleciano siguió
a los gobiernos de Nerón y de Calígula, de Claudio, que eran gobiernos débiles. Diocleciano no. Bueno, pero luego viene otro, ya en 1520, cuando Cortés invade Tenochtitlan y se inicia la guerra por Tenochtitlan y estalla otra peste, la peste de la viruela, que fue determinante, fue militar, de los españoles contra los aztecas. Eso siempre ha sido así hasta los años 20, 1920, cuando aparece lo que se llamó gripe española, que mató a millones de personas. En ese momento Occidente tenía el monopolio de la ciencia y el monopolio de la técnica. Por eso aparece Louis Pasteur en Francia, Jenner en Inglaterra, Roberto Koch en Alemania. Estos eran los puntos más altos de la ciencia. Hoy, con la pandemia del COVID, nos encontramos en otro mundo. Occidente ya no tiene la primacía, ni en lo científico, ni en lo económico, ni en lo militar. Frente a Occidente, hoy en el planeta se levanta lo que se llama Eurasia. Ahí está China, ahí está Rusia, ahí está Irán, está el Oriente. China tiene la supremacía económica y eso genera un poder científico muy importante. Rusia en lo militar y también en lo industrial y en lo científico. Y Cuba, un pequeño país, frente a los Estados Unidos, también tiene su vacuna, varias vacunas. Hay que ver qué significa eso, de tal manera que en este momento la humanidad no depende de la voracidad de Occidente. En Occidente se están comiendo entre ellos. Algunos países como Estados Unidos están comprando y acaparando las vacunas para ellos, abandonando a los países pobres. Europa mismo en este momento están adquiriendo varios países las vacunas rusas y las vacunas chinas. No dependen de lo que Occidente ha producido. Este es un buen momento para la humanidad. Y países pobres como nosotros, sin ciencia, sin tecnología, donde no leemos, nos acostamos cada noche sin leer en ocasiones ni el diario, mucho menos un libro. Tenemos la posibilidad de optar en varias direcciones para adquirir las vacunas que necesitamos. Esa es una fortuna. Claro, esto tiene, es cierto, significación política y también significación geopolítica. Pero es inevitable. Tenemos posibilidad de adquirir las vacunas que necesitamos en otras partes, no solo en Occidente. Nosotros no somos, no, aunque tengamos una formación intelectual occidentalizada, empezamos a entender al Estado leyendo la Ilíada de Homero, pero eso es otra cosa. Pero tampoco somos del Oriente. Nosotros somos civilizaciones periféricas que vivimos y nos movemos en relación a un imperio dominante. Por eso somos periféricos. Pero desde esa periferia, si somos inteligentes y si somos valientes,
podemos optar y no depender de Occidente. Eso es lo que ha ocurrido con las vacunas. Por eso es una buena noticia. Don Dago, usted que sabe bastante de geopolítica, hoy por hoy, hasta este momento, la primera potencia del mundo nominalmente se conoce que es Estados Unidos. Pero usted dio un dato muy interesante en lo que acaba de decir, que esta pandemia ha venido a independizar a muchos. Bueno, China acaba de regalarle una cantidad, 150,000 creo, dosis regaladas a El Salvador. Y supongo que le debe estar regalando a otros países también, que son así de escasos recursos como el nuestro. ¿Cree usted que a raíz de que haya aparecido, sea intencional o sea accidental o sea natural, que haya aparecido esta pandemia, le pueda mover el piso en la geopolítica a los Estados Unidos y podría pasar a un segundo plano, o eso se ve a más largo plazo o a corto plazo? Excelente pregunta, Luis. Porque la pandemia, como toda pandemia, a través de la historia, tiene impactos políticos e impactos geopolíticos. Siempre ha sido así, por supuesto. Pero esta pandemia, que se extendió rápidamente a todo el mundo debido a las conexiones y a las comunicaciones que en el mundo existen en este momento, que siempre se entiende como una ventaja, pero en este caso funciona como una desventaja. Esta pandemia ha mostrado ante todo el mundo realidades que se suponían, pero no se conocían tan bien como se conocen hoy. ¿Cuál es el país que ha sido más golpeado por esta pandemia y que ha mostrado mayor debilidad y mayor incapacidad para el abordaje de los Estados Unidos? Y es Europa Occidental. Hay que ver qué contradicción. Porque los capitalistas, digamos en términos económicos, militares, ¿acaso no ha sido visto esta parte del mundo como la parte más fuerte y la más desarrollada? La parte que tenía el mayor conocimiento científico, aptos para lanzar cohetes, para construir naves espaciales. Porque ese es el país que está planificando un viaje a Marte, que dura 7 meses de ida. Pero no tiene capacidad para producir medicina para su gente, ni para producir vacunas. Y hay que ver lo que ocurre en Europa. Ese es el impacto geopolítico. Mientras se presenta ese desastre, que es un desastre humanitario y también un desastre político, frente a los Estados Unidos, ese país bloqueado, cercado, amenazado permanentemente durante más de 50 años por Estados Unidos. Cuba tiene capacidad para producir su vacuna. Podría ayudar científicamente a los Estados Unidos. Ese es el impacto geopolítico. Ahora, Estados Unidos conserva su condición y su capacidad de imperio hegemónico en el planeta. Ya no. Aquí la clave es saber qué es hegemonía. Porque yo puedo ser fuerte sin tener hegemonía. Es el poder total.
el poder avanzado y el poder profundo. Cuando yo tengo hegemonía, todo el mundo sabe que yo soy el hegemónico. Y entonces yo no necesito amenazar, ni mostrar, ni demostrar mi fuerza. Todo el mundo sabe que yo soy más fuerte. Y entonces obedecen, acatan mi voluntad. En eso consiste la hegemonía. Estados Unidos ya no puede hacer eso. No. Pero además, cruzado por el conflicto de la inmigración, que es un problema civilizatorio. No tiene que ver con el gobierno de Trump o el gobierno de Biden, no, nada de eso. Es civilizatorio porque Estados Unidos es un imperio heterogéneo. Nosotros los salvadoreños somos parte de ese imperio. Pero también los mexicanos, también los chinos, también los vietnamitas. Hay franceses, hay argentinos, hay irlandeses. Es un imperio heterogéneo. Hasta ahora el factor de el bienestar, pero eso se está terminando. Mientras aparecen otros centros de poder en el planeta. ¿Quién iba a decir que lo que nos iban a mandar a nosotros, la vacuna, iban a estar situados al otro lado del Océano Pacífico? Y Estados Unidos tan cerca. No ha podido hacer eso. Por eso, y por otros aspectos de la geopolítica planetaria, Estados Unidos, como imperio hegemónico, tiene los días contados. Ojalá que ellos se den cuenta de eso, registren esto y adapten su conducta a esa que hay. Es de desear eso. Bueno, estaba viendo, don Dago, que las pandemias prácticamente fueron mortíficas cuando Roma era imperio, el imperio romano. Dice que las pandemias provocaron la caída del imperio romano. Dice, de la antigua Roma, dice, la leve tos del principio se tornaba violenta en los siguientes compases, dice. Por pronto surgían los sarpullidos negros que inundaban los cuerpos de la víctima, de la cabeza a los pies. Los remedios eran utópicos que efectivos, o sea, no eran efectivos los remedios. Simbolizaban la sanción de la desesperación total, dice. Orina de niño, polvo armenio o leche de ganado de las montañas. La mayoría de los romanos creían que aquella enfermedad era un siniestro castigo impuesto al dios Apolo, dice. Para Galeno, el que usted acaba de mencionar ahí, a los médicos por eso quizás le digan Galeno, vea. Precisamente por eso, sí. Ajá, para Galeno, el médico Pérgamo, dice, abanderado de razonamiento científico, se trataba simplemente de la gran plaga, dice. Vea. Y menciona también unas plagas, ¿va? Por ejemplo, dice la plaga de la peste antonina, dice, la plaga de Justiniano, dice, la plaga de Cipriano, dice, que se desarrolló en el 249 y el 262, dice, no sé si no dice antes ni después de Cristo, y afectó también a todo el territorio imperial. O sea, una pandemia derrocó al imperio romano. Imagínense, las pandemias. Podrán tener también estas pandemias hoy en la actualidad, porque la historia se repite, ¿no? Alguna consecuencia contra los imperios. Exactamente. Exactamente. Y Roma atravesaba por una contradicción insalvable. En los tiempos de los griegos, antes de la edad de oro de los griegos,
El comercio era una cosa despreciable. Los nobles griegos no se metían en el comercio. Eso lo hacían los esclavos. Los espartanos, por ejemplo, eran eso a los 200,000 esclavos que ellos tenían en el territorio de lo que se llamaba y se sigue llamando Lacedemonia. Ese era el nombre, mire el nombre, así se sigue llamando. 200,000 esclavos que ellos le llamaban hilotas. El comercio. Pero eso fue superado. El mismo Aristóteles, que es un gran genio, decía que el trabajo pagado, el salario, era algo que ofendía a la sensibilidad humana y a la inteligencia de las personas. Pero eso cambió. Y Grecia entendió la importancia del comercio. La época de oro de Grecia y de Roma tuvo que ver con el comercio, pero en ese comercio, allí iban las bacterias, iban los virus, en ocasiones a través de las ratas. Eso era inevitable, justamente. El nivel de la ciencia era muy reducido, era Galeno. Y otros médicos importantes, pero muy reducido, muy chiquito. Por eso las epidemias tenían efecto devastador sobre la sociedad. Y hoy la pandemia del COVID ha creado otra correlación de fuerzas en el planeta. En un año, los pueblos del mundo están mirando quién es quién. ¿Quién tiene más ciencia? ¿Quién tiene más tecnología? ¿Quién es capaz de ayudar a la salud de las personas en todo el planeta? Y la gente se da cuenta que no son los poderes tradicionales. No es Europa occidental, no, ya nunca más. Tampoco es Estados Unidos. Las grandes empresas comerciales que han venido funcionando no sirven para la salud de la gente. Una gran escuela política. ¿Quién nos va a ayudar a eso? No son los poderes tradicionales los que hasta ahora han funcionado, son otros poderes. Y esto para nosotros ha de ser un timbre de alarma, porque urgimos de ciencia y urgimos de tecnología. Hemos de aspirar a tener capacidad para producir nuestras propias medicinas y nuestras propias vacunas. Eso es lo que esta coyuntura está diciendo. Afortunadamente en el planeta hay otros lugares que nos pueden proporcionar las vacunas. Si eso fuera posible, el desastre sería total para nosotros. Es una gran escuela política. Don Dago, ¿sí? Dale. ¿Y qué habrá pasado que esta vez la Organización Mundial de la Salud no unificó a todos y dio una sola vacuna? No que hoy se disparó cada quien por su lado. Exactamente. Ocurre que la Organización Mundial de la Salud es sostenida por todos los países del mundo organizados en las Naciones Unidas. Pero los que dan el aporte financiero mayor son esos países más ricos y más pobres, que han visto el proceso de la producción de vacunas como un proceso comercial, como la oportunidad para hacer grandes negocios. Este es el punto. Y eso no lo coordina, menos lo unifica la Organización Mundial de la Salud, no. La OMS certifica la calidad de las vacunas.
pero el mercado funcionando en la producción de vacunas. Claro, sin mayor control. Se trata de hacer negocios, y es cierto, la fabricación de una vacuna supone grandes cantidades de dinero. Y será solo de científicos, ¿sí? ¿Y será solo negocio, don Dago, eso? ¿O viene lo otro, pues, la geopolítica? Pues que para mí el dinero a las grandes potencias del mundo no les interesa mucho, les interesa más la geopolítica. Ambas cosas, Will. Es que no hay negocio sin impacto político. No. Puede haber un área política sin negocio, sí, pero no negocio sin impacto político. Por eso se establece la diferencia entre el comercio y el mercado. El comercio es el intercambio de los productos que yo tengo y vos no tenés, pero vos tenés algo que yo no tengo. Eso justifica el intercambio, ese es el comercio. Como un proceso histórico. El mercado no, el mercado es otra cosa. El mercado es la construcción teórica, política, cultural, militar, que se hace en torno al comercio. El mercado ya es el control de diferentes regiones del planeta que tienen agua, que tienen tierra rara, que tienen oro. Para eso se necesita no solo poder económico, sino poder militar y poder político. Ese es el mercado. Entonces, toda actividad mercantil tiene condiciones para generar esta fenomenología política. Y por supuesto, cuando Rusia muestra capacidad para producir su vacuna, una vacuna de calidad, y cuando países europeos, incluida Alemania, muestra su voluntad, su necesidad de adquirir la vacuna rusa, esto tiene impacto político, por supuesto. Por supuesto. Porque tiene que ver con el poder real. Y en este mundo, Will, el poder que tiene más impacto es el del conocimiento. El conocimiento científico, el que tiene más conocimiento científico, es el que organiza el viaje a Marte, el viaje a la Luna, o es el que de una vacuna. Es el conocimiento científico, no es cosa de dinero. No, el dinero es importante, ¿cómo no? Pero ¿cuánta ciencia tenés? ¿A dónde está situado el mayor nivel científico en este momento? No está en Occidente. Claro, eso tiene impacto político. Siempre es así. Y siempre ha sido así en la humanidad. Cuando Leonardo da Vinci, en el Renacimiento italiano, era capaz de producir maquinaria impresionante, eso elevaba el papel político de los reinos y principados que funcionaban en ese momento. Es así, es así. El momento en que en nuestra sociedad aparezca matemáticos, físicos, geómetras, eso establecerá el poder político de nuestro país y de nuestra sociedad. Siempre es así, Will. Pero hoy es dramático, porque los grandes poderes que siempre habían aparecido como los dominantes hoy ya no lo son. Este es el punto. Ok, don Dago, nos vamos a ir a la primera pausa comercial, porque tenemos que darle chance a los que pagan la energía del canal, la planilla de los empleados. Al regresar, la segunda parte de la entrevista, vamos a entrar a la parte política, la parte que le encanta a don Dago, la política. Don Dago. Me estás comprometiendo vos, Will. ¿Ah?
Me estás comprometiendo vos, te digo. No, pues y que fíjese que sabe que la gente le encanta su estilo, porque a pesar de haber sido guerrillero, a pesar de haber estado en las filas del FMLN histórico, de ser de los casi fundadores o fundadores, no sé, usted me dirá, usted no ha perdido el rumbo, pues, o sea, usted se ha mantenido y lo que es positivo, pues lo ha visto bueno, y lo que no es negativo, se los ha dicho que no está bien, que han ido por el mal camino. Aunque en una izquierda política, no una izquierda, digamos, una izquierda electorera, no la izquierda la que fue a la montaña, que le contradiga algo de lo político, ya es que lo quieren hasta fusilar, pues. Ya es traidor, ya usted ya lo compró la oligarquía. Bueno, cualquier epíteto si no agacha la cabeza. Porque ahí mientras agache la cabeza, usted es revolucionario de corazón. Pero cuando usted ya levanta la cabeza y le dice, no, vamos por el rumbo que no es. La brújula está apuntando para acá y ustedes van para acá. Entonces ya lo tildan, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensa usted de sus ex compañeros, ¿verdad?, del FMLN, el actual, digamos, el electorero, versus aquel FMLN histórico, el que solo fue útil para la guerra desde 1980 a 1992, ¿verdad?, y que después se reestructuró, y en esa reestructuración, pues, siguió el camino al éxito porque llegaron a ser gobierno, porque eso era por lo que más lucharon, porque querían ser gobierno por la vía de las armas, pero el pueblo les dijo que no. Entonces les dio la oportunidad del pueblo por la vía democrática. Pero, ¿qué les puede sugerir o qué piensa de esos dos FMLNs en diferentes momentos con este resultado, don Dago? 4 diputados, 4. Para mí, casi imposible de creer. Ocurre, Will, que en la historia los pueblos necesitan y construyen diferentes instrumentos. En ocasiones esos instrumentos son partidos políticos. En ocasiones son movimientos políticos. En otras ocasiones son movimientos religiosos. Y en otras ocasiones son ejércitos. Eso depende de las circunstancias históricas que le determinan al pueblo qué tipo de instrumento se necesita para esa ocasión. El FMLN guerrillero fue un instrumento político, porque la guerra es en definitiva un fenómeno político. No sabíamos cuánto iba a durar la guerra, ni idea teníamos. Pero en la construcción de ese instrumento hubo una proeza política. Porque 5 organizaciones ideológicamente diferentes nos concertamos políticamente. La ideología es la sangre de la sangre y la carne de la carne. Es como un aspecto esencial de una persona. El problema con la ideología es que lo que uno tiene en la cabeza suele ser la ideología del sector dominante en esa sociedad. Por eso es que de repente una persona débil piensa como el poderoso. Una persona pobre piensa como el mayor de los ricos. Esa es la característica de la ideología, es la del poderoso. La política no. En la política nos podemos poner de acuerdo en ciertos puntos, aunque estemos en desacuerdo en otros puntos. Así fue el FMLN guerrillero. Esta fue una organización político-militar,
preponderantemente anticomunista. Pero nos pusimos de acuerdo en la lucha contra la dictadura militar de derecha. Este fue el factor cohesionador de la guerrilla. La lucha contra la dictadura militar de derecha. Ojo, no fue la lucha contra la oligarquía, no, ni contra el capitalismo, ni por el socialismo, no, nada de eso. Era la lucha contra la dictadura militar de derecha, porque en eso, y solo en eso estábamos de acuerdo las 5 organizaciones, en la otra cosa no. Por eso, ese acuerdo se mantuvo en pie en tanto duró la guerra. Una vez la guerra civil se termina, estalla este acuerdo. Y es natural, es normal, así ocurre. Y vino otro momento político que requirió otro instrumento político. Allá aparece el partido FMLN. El hecho de los instrumentos políticos responden a esa necesidad. Ya el instrumento partido FMLN estaba destinado a especializarse en la lucha electoral y no en la lucha política, porque toda guerra es una lucha política. Lo político abarca lo religioso, lo cultural, lo electoral, lo militar, todo eso abarca lo político, que es el continente más grande de la sociedad. Pero eso no ocurrió con el partido FMLN. Su especialidad fueron las elecciones, nada más las elecciones. Su discurso electoral, su estructura electoral, su afán electoral, se trataba de ganar las elecciones. Es decir, muy débil, muy débil. Y entonces rompió la relación con las personas. Y en un proceso electoral hay que ganar el voto de la gente. Pero ese voto no es permanente ni es eterno. Hoy te lo dan, mañana te lo quitan. Y la clave es asegurar el vínculo y la relación con esas personas que te han dado el voto hoy. Saber cuál es su necesidad, entenderla, escuchar a la gente. No hacer nada que la gente no necesita. El líder es el que hace lo que la gente dice. Ese es el líder. El líder es el que expresa la psicología de una parte de la sociedad. El líder es aquel que goza de la confianza de la gente y sabe qué es lo que la gente quiere. Cuando los partidos olvidan eso, y el partido FMLN lo olvidó, se aproximan a un desastre. Eso es lo que ocurrió. Ahora bien, como se trata de un derrumbe, hay un proceso de derrumbe. El pueblo fue dando avisos, enviando mensajes, enviando razones que le indicaban a ese partido que había que cambiar las cosas. Pero ya no tenían oídos para ver para abajo, ni ojos para oír lo que ocurría abajo. Y este es casi un proceso natural, muy natural. No pudieron evitar el desastre. Cuando uno mira que no han entendido lo que ocurrió, la naturaleza de lo que ocurrió, uno piensa que no hay allí futuro político. Futuro político. Pero sí vida electoral. Es decir, que pueden quedar reducidos a un partido, sin proyecto político, pero sí con proyecto electoral, pensando en la próxima votación, en la que viene. Es muerte política. Y una
supervivencia electoral. Esto es lo que está planteado. No creo que sea otra cosa. Ahora, hay que decir que el partido FMLN es exitoso, muy exitoso, porque en ningún momento el partido se planteó el cambio de las estructuras de la sociedad. Tampoco se planteó la construcción de un movimiento popular que permitiera a la gente exigir y reclamar sus intereses, sus necesidades. Tampoco. Ni la transformación de la vida del país y de la sociedad. Nada de eso se propusieron, en absoluto. Y tuvieron éxito en lo que se propusieron. Lo que ocurre es que las cosas son las que han ocurrido. Pero no se equivocaron. Ok, don Dago. ¿Cree usted que el FMLN debería de hacer lo que ha hecho en su época el PCN y todos los partidos que se cambiaron nombre, aparecieron con otro nombre, con otra cúpula, pero al final pues era el mismo partido, ¿verdad? ¿Cree usted que el FMLN, dos cosas, una, o se reforma, se modifica internamente, cambia sus cuadros, cambia su estructura, la cabeza principal, o debería el FMLN, como siempre, pues, incluso en las religiones, un pastor se sale de una iglesia y funda otra y ya tiene su propia iglesia, pues. En los partidos pasa lo mismo, se sale un grupo y forman otro partido. Ya salieron del FMLN los renovadores, los no sé qué. ¿Cree usted que el FMLN debería de mantenerse como FMLN o debería reformarse su cúpula, no sé cómo le llaman ellos a la cúpula, su comisión política, o deberían de ir pensando ya en la nueva juventud? Porque usted acaba de decir algo importante. Ahí no hay esperanza política, pues, porque cuando un partido es chiquito y no crece y tiene un montón de militantes, ¿y qué esperanza tiene de ser funcionario algún día? Nunca. Es que siempre es difícil pensar en los momentos de derrota y de fracaso. Y es cierto que el camino que siguió el PCN, el PDC, que ambos fueron partidos grandes en su tiempo, poderosos en su tiempo, y quedaron reducidos a una expresión muy débil. El camino que siguieron fue el de cero fuerzas electorales, pudiendo subsistir y moverse en el terreno parlamentario, allí en la Asamblea Legislativa, asegurando la posibilidad, cada votación, de tener diputados. Ellos lo pudieron hacer, pero el FMLN tiene para hacer eso problemas que estos partidos no tienen. Y el gran problema del partido FMLN es que ellos se manejaron como si fueran izquierda. Y la gente siempre les creyó eso. La vida y los hechos demostraban lo contrario. Y aún hoy, en las actuales circunstancias, ellos se manejan como de izquierda. Eso no ocurrió con el PCN ni con el PDC. La gente sabía quiénes eran y cuál era su posición política, su posición ideológica. Lo del FMLN no. Y es muy fácil que eso la gente lo entienda como una traición o como un doblez en la conducta política. Por eso en este momento la mayor
carga política es contra este partido. Y ya no saben hacer política. Saben participar en las votaciones y preparar y buscar candidatos, organizar convenciones, hacer votaciones. Todo eso es electoral y es cosa de procedimientos. Pero no saben hacer política. Ese es el mayor problema que ellos tienen. Si ellos se hubieran presentado como lo que son, un partido de derecha, igual que los otros partidos, no tuvieran ese gran problema. Pero ellos pasaron de la noche a la mañana de tener más de 30 diputados a tener 4. Es una catástrofe. Y no saben qué hacer, además, frente a este gobierno. No saben qué hacer. Por eso en el actual debate aparecen unidos a la posición del gobierno de los Estados Unidos, a la posición de una representante de los Estados Unidos, a la posición de las cúpulas empresariales de este país. Ese es el punto. Su voz no es la de la gente. Y entonces, si yo voy a apoyar a alguien de izquierda, que no sea de mentirita, sino que sea de verdad. Y si yo voy a apoyar a alguien de derecha, igual que sea de mentirita, que no sea de mentirita, sino que sea de verdad. Este es el razonamiento electoral. Por eso ellos lo tienen más complicado, mucho más que Arena, mucho más que Arena, que siempre son lo que han sido y siempre fueron lo que son, y sin duda van a seguir así. Esa es la dificultad del partido FMLN, y no es clave para ellos cambiar de cúpula, no, ellos tienen que cambiar de cabeza, y eso no es fácil. No, ¿qué va? ¿Qué va? Porque uno no mira con los ojos. En el mundo de hoy podés cambiar hasta el color de los ojos. Uno mira el mundo con el cerebro. Y cambiar esa manera de ver y entender el mundo en ningún lugar y momento es fácil. Don Dago, ya regresando a la política nacional, ¿qué piensa usted sobre el rumbo político, económico y social que tomará o que podría tomar el gobierno del presidente Bukele hoy con la nueva bancada legislativa a partir del 1 de mayo en adelante? Correcto. Uno piensa que el gobierno de Nayib empieza el 1 de mayo. Esto no tiene que ver con la cronología, no. Recuerda, la cronología empezó ya hace casi 2 años. Pero es que unos meses tenía cuando vino la pandemia. Y todo lo que el gobierno hace en el territorio de una pandemia es anormal. Hay que tomar decisiones rápidas. Por eso es que empieza el gobierno desde el 1 de mayo. Con el respaldo pleno de la mayoría del pueblo y la oposición plena de las fuerzas más conservadoras de este país, más atrasadas. Así empieza este gobierno. Las cosas están muy claras para el gobierno. Y uno piensa que este gobierno no tiene más opción que cumplirle a la gente. Y caminar por el sendero que la gente espera
que sea el sendero recorrido. Ahora, si este gobierno hace eso, ¿qué es lo que corresponde? Tendrá la oposición de todas esas fuerzas tradicionales. No hay otro camino. Es decir, para la gestión pública viene un momento de confrontación y de mucha tensión. Se está hablando, por ejemplo, de la participación del Estado en el tema de los seguros. Eso es muy importante para la sociedad y constituye una buena noticia. Sí, eso es cierto. Pero eso es entrar en el territorio controlado por el mercado, que en nuestro país es el rey y es la reina. Cuando el gobierno compra las vacunas chinas, es una decisión mínima de inteligencia política y gubernamental. El pueblo dice, está muy bien. Y la masificación de la vacunación genera en el pueblo entusiasmo, confianza y esperanza. Sí. Pero eso genera oposición y resistencia. Mira el gobierno de los Estados Unidos. Y mira todo lo que se está diciendo aquí, en los diarios, en las radios, en televisoras, amenazando para que la gente no se vacune. Es ciertamente una pelea contracorriente, porque la gente se está vacunando. Esa es la clave, esa es la posibilidad de esperanza. Es decir, una decisión tan correcta e inteligente genera, sin embargo, oposición fuerte. Todo lo que el gobierno haga a beneficio de la gente mayoritaria generará oposición y resistencia en las minorías poderosas del país. Viene entonces un momento de confrontación. No puede ser de otro modo. Será así. Será así. Don Dago, ¿qué le propondría usted o qué le propone usted al gobierno para que en esta administración o que para el Estado, el país y la nación puedan lograr un proceso de gobernabilidad? ¿Se acuerda que antes la gobernabilidad era a puro maletín negro, a puro soborno? Hoy no se ha dado así. Pero ya vio la feroz oposición por año y fracción mientras no tuvo una nueva bancada del presidente, ¿verdad? Claro. Una oposición de ojos cerrados y de hígado inflamado. Y ese es el resultado que le dieron 56 diputados, el pueblo. Exacto. Entonces, para que esa gobernabilidad sirva para beneficio de la ciudadanía, pues que ya que más del 90% pues ha apoyado el liderazgo del presidente de la República, don Dago. Bueno, en realidad, consejero no es el que da consejos, sino consejero es aquel al que se le piden consejos, los da y son tomados en cuenta. Si alguien da consejos sin que se lo pidan, pierde. Lo que uno puede pensar, sin embargo, es que el gobierno no tiene más opción que cumplir el pueblo. Y en ese camino tendrá que hacer cosas que no se han hecho hasta ahora. Cosas inusuales. Por ejemplo, la banca. El trabajo de Bandesal. Esa es una amenaza para la banca tradicional. Bandesal está ayudando a los taxistas.
a los vendedores ambulantes, a las mujeres. Que está estableciendo fondos para los artistas. Y hoy los de teatro están pidiendo que se les extienda a ellos ese beneficio. Es inusual. Pero es fundamental. Pero ahí está chocando con la lógica de la banca tradicional. No hay otro camino. Porque el bien no solo es diferente al mal, sino que el bien, para que triunfe, debe saber luchar contra el mal. Esa es la filosofía de la vida. No hay otro camino. Ahora, en cuanto a la gente que va a tomar posesión de sus cargos el 1 de mayo, tanto diputados como alcaldes, ellos van a ser el espejo del nuevo gobierno. Y los espejos a través de la historia tienen sentidos místicos y sentidos religiosos. Siempre los espejos han sido como el camino que conecta a otros mundos, a otras realidades. Cuando decimos que ellos serán el espejo, estamos diciendo que ellos demostrarán que se puede ser alcalde decente, honrado y eficiente, y diputado decente, sirviendo a la gente. Y el pueblo está esperando que eso se cumpla. Eso es lo que el pueblo está exigiendo y esperando en todas las alcaldías del país. Y a todos los diputados que van a la Asamblea Legislativa. Ese gobierno ha de ser capaz de ubicar a aquel funcionario que está haciendo corrupción, señalarlo y expulsarlo. Si este gobierno es capaz de hacer eso, será capaz de cambiarle y transformarle la vida favorable a este pueblo que lo merece y lo necesita. Hay con los Estados Unidos. Esto deben ser negociaciones basadas en el respeto y en el conocimiento del interés mutuo. Para nosotros y para el imperio, la emigración tiene significaciones diferentes. Y hemos de ponernos de acuerdo en eso. Y hemos de contarle a la gente qué es lo que se ha negociado. La gente debe saber, esa no puede ser negociaciones secretas, porque se trata de temas en donde se aborda la vida de millones de personas. ¿Cómo pueden ser secretas? ¿Ves? Las cartas están sobre la mesa. Don Dago, por ejemplo, el presidente Nayib tiene un reto bastante grande hoy, ya prácticamente en su segundo año de gobierno, ¿verdad? ¿Cómo poder armonizar? Porque armonizar con los poderes económicos, de la única manera que se armoniza es que solo ellos salgan 90 para mí y 10 para todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el presidente Bukele puede armonizar los intereses de la ciudadanía que lo apoya y que lo llevó hasta donde lo tiene ahorita, y el grupo hegemónico, pues, de capital, que unos también lo apoyan y otros no, ¿verdad? Pero ¿cómo poder hegemonizar para poder tener 3 años más de gobernabilidad? Porque también este es un poder fuerte, el poder económico. Claro. En el país hay una lucha que no se mira, pero está en el corazón de la crisis. Es la lucha entre la oligarquía tradicional y una burguesía naciente, balbuceante y débil.
Eso tiene que ver con el atraso del capitalismo en nuestro país. Un capitalismo primitivo, sin ciencia ni tecnología. En esta confrontación el gobierno ha de saber situarse. A la oligarquía no le importa ni le interesa ni la ciencia ni la tecnología, ni la educación, ni la salud. Sin duda el gobierno ha de saber que uno necesita tener un bando. Un bando. Esto significa que yo debo saber bien con quién estoy y contra quién estoy, para saber quiénes están conmigo y quiénes están contra mí. Ese es el bando. Esto viene de la ética cristiana. Jesús siempre dijo: los que piensan que soy mensajero de paz se equivocan, soy espada. En el libro de los Hechos. Es decir, conflicto. Conflicto. Nayib no tiene otro camino. No hay vuelta de hoja. En la historia han habido gobiernos que no han sabido resolver esto. Esto ocurrió en los años 30 con el gobierno de Arturo Araujo, que sucedió al gobierno de Pío Romero, que fue el último gobierno de la dinastía Meléndez, montada en 1913 con el asesinato del doctor Manuel Enrique Araujo. El ingeniero Arturo Araujo era un joven que había estudiado en Inglaterra y venía entusiasmado con el Partido Laboral. E hizo una campaña con reforma agraria, reforma educativa, reforma de salud, transformación. Y como el gobierno de Pío Romero Bosque había estimulado el despertar de las organizaciones sindicales, obreras y campesinas, Pío Romero Bosque, que no era ningún hombre de izquierda, era el abogado de los Meléndez, pero no hizo lo que los Meléndez le ordenaron, ni lo que los Meléndez esperaban de él. Mira qué importante. Abrió las puertas para la organización. Y cuando vino Araujo, eso ya estaba organizado y todo ese movimiento apoyó a Araujo, incluido don Alberto Masferrer. Pero no cumplió ni una de sus promesas. Todo el mundo esperaba que don Alberto fuera nombrado el ministro de Educación. ¿Quién sino don Alberto? No hizo nada de eso. Y empezó a reprimir a los campesinos, a los que le había prometido reforma agraria. 7 meses duró ese gobierno. Y lo derrocaron. Y llegó Maximiliano Hernández Martín, que es otra historia. No cumplió nada. Ese no es el caso de Bukele, no. No estoy diciendo que eso le puede ocurrir a Bukele, no. No por falta de cumplir. Pero es que si vos te comprometes con el pueblo, te ganarás la enemistad de esos grupos de poderosos que siempre han mandado e impuesto su voluntad. No hay otro camino. Por eso la figura es sustituible. Hay que tener bando y hay que saber con quién se está, para saber quiénes están contra mí. Ese es el punto. Estos 3 años que le quedan de gobierno serán años trepidantes. Así es la cosa, Will. Bueno, don Dago, casi ya nos vamos acercando al final de la entrevista. ¿Por qué cree usted que se están dando estos incendios en los mercados tan seguidos? Pues en menos de 2 meses, 3 mercados de cabeceras departamentales con incendios medio raros. ¿Qué cree usted que podría haber detrás de esto, don Dago? Tiene razón. Allá por los años 50 y principios del 70,
También se dieron grandes incendios aquí en San Salvador. No eran mercados, no eran, sino eran grandes sectores de casas, que sobre todo en el centro se incendiaban. La versión que circulaba en esos años era que se trataba de proyectos de urbanización. Para que en esos terrenos que quedaban baldíos se iniciara la construcción de viviendas, de edificios de otro tipo, y así era. La versión que está circulando hoy, después del mercado de Santana, hoy el de San Miguel, y otro de Sonsonate, es parecida. El de Sonsonate es parecida. Se está diciendo eso, y el pueblo tiene razón de pensar así. La destrucción del mercado de Santana, por ejemplo, es la destrucción de una figura histórica. Generaciones enteras recorrimos este mercado cuando era mío. Queda en pie en Santana el mercadón, que es del Colón, que es el que va a venir allí. Porque en todo caso llama la atención que las eventuales deficiencias de las instalaciones eléctricas o los tambos de gas estallen justamente en este periodo. Y en el periodo de transición. Y justamente en el periodo de transición. Hay que esperar que el nuevo gobierno tome esto como una oportunidad para mejorarle a la gente sus condiciones. Que en esos mercados que han sido quemados se levanten mercados de calidad, donde las personas tengan mejores posibilidades de vender sus productos a mejor precio y en mejores condiciones. Hay que esperar de tal manera que en del desastre surjan oportunidades. Pienso que este gobierno lo puede hacer. Y vos lo tendrás que hacer ahí en San Miguel sin falta. Está bien. Y hasta lo tendrá que hacer en Santana, también sin falta. Bueno, don Dago, nos vamos a ir a la última pausa comercial. Al regresar, el cierre de la entrevista. Vaya, cómo no, cómo no. Amigos, no nos cambien. Regresamos después de la pautonía de su entrevista Hablemos Claro. Bueno, aquí viene la parte donde don Dago me tiene que salvar a mí. ¿De qué manera me va a salvar don Dago a mí? En que le vamos a explicar a la gente que este programa es grabado. Porque, don Dago, le cuento, la gente que ve mi programa, si yo le corto el espacio de los 30 minutos que le doy de llamadas para que ellos se expresen, se me ponen pero molestos conmigo, porque este programa es como el programa del pueblo, la gente aquí dice lo que piensa y lo que cree. Entonces quiero que me salve, que les diga que usted no podía estar en la noche en vivo y que lo tuvimos que hacer grabado vía Skype por motivos de no correr riesgo de infección. Es cierto lo que dice Will. Él propuso hacer el programa de otro modo, presencial. Pero es cierto también que hay que cuidar. Todos. Tenemos que cuidar. Por eso no fue factible hacerlo de manera presencial y lo estamos haciendo. Aquí yo estoy en San Salvador. Y Will está en San Miguel. Este es el punto. Vendrán tiempos en que haré de nuevo la mayoría de programas de manera presencial. Y yo podré ir allá o aquí en San Salvador. Pero esta es la razón por la que estamos haciendo este programa. Espero que nos haya comunicado suficientemente. Gracias por salvarme, don Dago, porque viera, en los mensajes que ponen cuando les quito el espacio de la llamada, se enojan como no tiene idea. Así que ya con esto ya espero yo que tener un indulto con nuestros televidentes de que les quitamos el espacio, ¿no? O una amnistía. Una amnistía.
Don Dago, para cerrar ya el programa, algo que se le haya quedado o un mensaje que le quiere enviar a la población. Sí, este es un momento extraordinario de nuestra historia. Difícil y también esperanzador. Al fin y al cabo, las no salen de las luces, salen del oscuro. Así es en la sociedad y también en la sociedad. Es un momento difícil porque estamos en medio de una pandemia mortal y en medio de una crisis económica, de una crisis ambiental aguda. No, ya, bueno. Pero también es un momento de mucha esperanza. Hay un proceso de vacunación y tenemos posibilidades de mejorar nuestra economía. En esto jugará un papel importante la decisión que el gobierno tome y la voluntad del pueblo. Por eso, no perdamos la confianza ni perdamos la esperanza, pero sepamos siempre que el motor decisivo está en las manos de nosotros, en las manos del pueblo. Y la sabiduría del gobierno será así cuando se apoye en nosotros. Ya, Will. Ok, muchas gracias, don Dago. Le debería decir buenas noches porque el programa va a salir el viernes en la noche. Pero buenas tardes. Un abrazo para todos y muy buenas noches a todos. Gracias, don Dago. Nos vemos a la próxima. Amigos, nos vemos a la próxima. Amigos, ya don Dago me ayudó a explicarles que el programa es grabado. No se me vayan a molestar por lo de la